¿No? Está. Bien. Bueno, primero que todo, les damos la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de conversaciones imprescindibles para el proceso constituyente. Mi nombre es Cintia Vargas, yo soy educadora del sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, y esta es la primera sesión 2021 de este ciclo de conversatorios donde abordamos diferentes temáticas para el proceso constituyente, desde un enfoque de memorias y derechos humanos. La convocatoria de hoy tiene que ver con un tema que es muy pertinente respecto al proceso constituyente y que son las experiencias de migración y exilio para este proceso que estamos viviendo como país. Bien, después de escuchar esta canción, Movimiento, que es de Jorge Drexler, vamos a retomar nuestro conversatorio de hoy. Esta conversación imprescindible, movilidades, experiencias de migración y exilio para el proceso constituyente. Y nuestra intención con este conversatorio tiene que ver justamente con dialogar sobre la importancia de la participación de comunidades migrantes en el proceso constituyente, enfatizando el vínculo pasado-presente desde la experiencia, desde lo que fue la experiencia del exilio durante la dictadura cívico-militar y las migraciones en el presente. Históricamente, las personas, las familias, los grupos, las comunidades se han trasladado de un lugar a otro por diferentes motivos. Por proyectos migratorios, de forma voluntaria, por supuesto, y en algunos casos también por motivos que los fuerzan a moverse de un lugar a otro, ¿cierto? Asociados a situaciones de crisis o de violencia. Estas experiencias caracterizan a las personas, ¿cierto? Van a marcar a las personas que las vivencian y van a levantar demandas particulares en relación a la sociedad de la cual se hacen parte, la sociedad de destino. Desde Villa Grimaldi, nosotros reconocemos el aporte histórico que han tenido las comunidades migrantes al desarrollo del país y la necesidad de que en este momento en que nos encontramos en un proceso de redefinición de los marcos políticos, de los marcos sociales que implica el proceso constituyente, existe la necesidad también de que las comunidades migrantes sean partícipes de este proceso, contribuyendo desde sus propias experiencias, porque justamente entendemos que migrar es un derecho y que el Estado debe garantizar los derechos humanos y políticos para todas las personas, en dignidad, en igualdad y también en justicia. Para quienes no conocen Villa Grimaldi, no han podido ir a este sitio de memoria desde donde nosotros organizamos esta actividad, les cuento que es un sitio de memoria que está emplazado en el lugar donde funcionó el excentro de secuestro, de tortura, de ejecución y de desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar. Es un lugar que fue muy importante en términos represivos, en el cual fueron secuestradas más de 4.500 personas, de las cuales 241 no corresponden a personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas. Este sitio de memoria fue recuperado producto de la organización de la sociedad civil, de vecinos, de comunidades cristianas de base, de familiares de sobrevivientes que buscaron hacer de este lugar un sitio de memoria que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se encuentra abierto a la comunidad. Está cerrado producto de la pandemia, pero es un lugar que busca relevar las memorias de las personas que fueron secuestradas en este lugar, con las memorias del presente desde la promoción y la defensa de los derechos humanos. Como les mencioné al principio, tenemos hoy dos invitadas muy especiales que nos van a acompañar en este conversatorio. El primero de ellos es Francisco Basso, quien es vocero del Movimiento Acción Migrante y es parte también de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Lo saludamos también y le damos las gracias por acompañarnos en este conversatorio. Y también hoy nos acompaña Georgina Valdovinos, quien está vinculada a la comunidad de Villa Grimaldi porque participa del proceso de recuperación de este sitio de memoria. Ella es fotógrafa, es diseñadora gráfica, fue directora de la revista Contacto y es parte también actualmente del Consejo de Salud de CEFAM de Peñalolén Alto, donde realiza un trabajo con migrantes haitianos en este lugar. Es habitante de Peñalolén, así se define ella. Así que, bueno, les doy las gracias, les doy la bienvenida también a este conversatorio. Y para empezar en el conversatorio, quería hacerle una pregunta a Francisco, que tiene que ver justamente con el trabajo que han venido desarrollando desde las comunidades migrantes organizadas en relación al proceso constituyente. Quería preguntarte, Francisco, ¿cuáles son las formas que han encontrado de participar y cómo se han hecho parte también de este proceso constituyente que estamos viviendo como país?
Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Nos parece un espacio muy importante el de la Villa Grimaldi por la significación que tiene para el país y realmente un buen espacio donde poder intercambiar algunas experiencias y ver caminos para seguir hacia adelante. Para comenzar, yo quisiera explicar un poquito lo que es el MAN y cómo pensamos el trabajo en general. El MAN surge de organizaciones de migrantes de diversas nacionalidades, orientados a defender los derechos de la población migrante, que en lo sustancial son los mismos derechos que la población trabajadora de Chile. Tenemos en ese sentido un cierto acento, hay distintos tipos de migrantes, y si bien hacemos una defensa del conjunto, nuestro acento está en aquellos migrantes que no son migrantes por elección, sino por estrategia de sobrevivencia, porque era imposible que siguieran viviendo en los sitios donde ellos radicaban. Desde ahí, nuestra práctica se ha orientado dentro de varios criterios. El objetivo fundamental era poder hacer incidencia en relación a generación de políticas y leyes que hagan referencia a la recuperación o el reconocimiento de los derechos de los migrantes. Para poder hacer este trabajo, hemos concebido que no es posible desarrollar aisladamente desde los migrantes este tema. Y por eso hemos impulsado diversos tipos de instancias y organizaciones de las cuales participamos. Tenemos diversas redes, la más significante en términos del trabajo inmediato es la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Premigrantes, de las cuales fuimos promotores, y que hoy día nos permite contar con organizaciones en casi todas las regiones del país. También trabajamos con otro tipo de organizaciones, no necesariamente migrantes, en el caso de la Red por la Justicia y Dignidad Sin Fronteras, en que la Villa Grimaldi también participa, y participan diversas organizaciones de derechos humanos, organizaciones de lucha contra la tortura, en fin, en algunos momentos, dependiendo de las actividades que habían, hemos logrado agrupar a más de 100 organizaciones en torno a temas como, por ejemplo, la lucha por los derechos de Joan Rubil, víctima de la violencia institucional. Hacemos un trabajo relacionado con la academia, ¿no? Es importante lo que la academia puede producir, y nos parece que es vital el desarrollo del conocimiento y una aproximación más real hacia lo que es la situación migrante y hacia dónde debería poder generarse alternativas. También tenemos un trabajo en los medios, un problema permanente, sobre todo por la presencia brutal del racismo y la xenofobia que se expresa todos los días en estos medios, y en consecuencia tenemos que dar la pelea ahí cotidianamente, igual haciendo uso de las redes sociales. Finalmente, hay un tema con el movimiento social. Entendemos, como decíamos antes, que somos parte de este pueblo y como consecuencia de eso participamos dentro de las diferentes luchas que desarrolla el movimiento social. De hecho, si ustedes hacen una revisión de lo que pasó el 18 de las víctimas, el 20% de los muertos eran migrantes. Lo que expresa que más allá de las organizaciones que existan, la población migrante como tal ha venido participando en distintos procesos. De los distintos ámbitos sociales en los cuales participamos, asambleas territoriales y otros espacios similares, creo que el más relevante para nosotros ha sido el tema de pobladoras y pobladores, ¿sí? Por la presencia que tenemos hoy día en zonas como Antofagasta o Iquique, ¿no? Donde hay un fuerte movimiento de la gente en los campamentos y que precisamente es gente migrante la que encabeza esa lucha. Con eso también se expresa en otros espacios, acá en Santiago mismo, con comités de lucha, comités de vivienda integrados por nacionales inmigrantes, ¿no? De distintos orígenes. Entonces asumimos que uno, somos parte de este proceso; dos, vivimos articulados con todo lo que es defensa de derechos humanos, vivimos articulados con lo que es el movimiento social y con lo que es el desarrollo del conocimiento. Embarcando estas diversas áreas es que hemos enfrentado este proceso de la lucha por una nueva constitución que surge desde el 18 de octubre del año pasado. Sí, bueno, es muy interesante todo lo que plantean y todas las acciones que están desarrollando, no solamente como en términos del proceso constituyente, sino que también del trabajo territorial que han desarrollado a lo largo de todo Chile, de cómo también se han articulado con el movimiento social.
En ese sentido, que a mí me parece que la organización, la articulación de redes, por ejemplo, es fundamental para poder como levantar estas demandas que aparecen, ¿cierto?, desde las comunidades migrantes y que de alguna forma puedan reconocerse los derechos que efectivamente tienen por ser parte, como dices tú bien, del pueblo chileno. Entonces, en ese sentido es como súper interesante también cuál es la propuesta que tienen desde el Movimiento de Acción Migrante y desde las diferentes redes que están desarrollando y están impulsando para poder participar también de este proceso. Así que, y bueno, un poco vinculado también como con la experiencia del trabajo con comunidades, yo presentaba hace un ratito a Georgina, quien también tiene un trabajo desde el CEFAM de Peñalolén Alto, con personas migrantes en Peñalolén, con personas haitianas. Entonces, desde ahí, yo le quería preguntar a Georgina, ¿qué dimensiones cree ella que deberían ser consideradas desde la experiencia que ella tiene en este trabajo con población migrante haitiana? ¿Qué dimensiones creen que deberían ser consideradas en la construcción de esta nueva constitución, en este cambio, ¿cierto?, en esta redefinición de los marcos políticos a los cuales nos vemos enfrentados en el presente? Hola a todas, bien lejito también, como veo, están por ahí por Chicago y Venezuela y ojalá que en Perú también viéndonos. Bueno, mi experiencia ha sido en primer lugar con personas haitianas, porque a ellos les he dado clases de español, y lo que más les angustia a ellos es el tema legal, ¿ya? Muchos tienen sus carnet de identidad vencido, no cuentan con visa, ni menos una visa definitiva. Por lo tanto, el tema legal es urgente de regular. Las condiciones de trabajo también son un temazo. Yo he escuchado muchas veces que ellos hablan bastante bien, o sea, que trabajan bastante bien las terminaciones. Y he visto que hay haitianos que logran un trabajo con contrato, les va bastante bien, pero la mayoría tiene trabajos bastante precarios y poco decentes también en cuanto al trato, ¿ya? Sí, si querés mostrárnosla. Bueno, voy a contar mejor así. Que yo apoyo a personas haitianas en el CEFAM Cardenal Silva Enrique en Peñalolén Alto, ¿ya? Así que no. Esta fue una iniciativa personal con apoyo del Consejo de Salud y contamos con un espacio estupendo, en realidad adecuado, y materiales de trabajo. Dale. A raíz de mi propia experiencia durante el exilio en Alemania, considero que es necesario apoyar en el manejo del castellano a personas haitianas, porque no manejar el idioma hace imposible un desarrollo integral al cual se llega a vivir. Además que llegamos sin un plazo definido, ¿ya? Dale. Ante problemas legales de trabajo, habitabilidad y de salud, es imprescindible manejar el idioma. Sin comprender o poder expresarnos es difícil lograr integración. Es lo que yo me di cuenta en Alemania, que no sabía ni jota de alemán, ¿no? Y que la comunicación es una necesidad humana. También nos podemos expresar por mímica, con dibujo, que era lo que yo hacía, ¿no? Pero tenemos que romper ciertos estereotipos expresando lo que nosotros estamos sintiendo y pensando. Dale. ¿Con qué dificultades me encontré? Bueno, una que no manejo ni el criol ni el francés. Con francés uno se podía ayudar un poco. La mayoría de ellos tienen bajo nivel educativo y algunos saben un poco más de español porque habían trabajado en República Dominicana un año, año y medio. Pero el mayor interés de ellos era lograr un trabajo y surgir. Son personas que quieren manejar sus condiciones de vida. Desertan cuando obtienen trabajo de algún tipo en las clases de español. Les costó ser puntuales y tener una asistencia regular. Fue bastante cambiante la asistencia. Ellos relataban que muchos llegaron tras un engaño y con alta expectativa. Y urgentemente, como dije, requieren apoyo legal. Conozco un poco de su historia, solo sé que fue el primer pueblo latinoamericano en acabar con la esclavitud y que han vivido bajo gobiernos corruptos y maltratadores. Y bueno, ya sabemos que viven bastante malas condiciones. Muchos de ellos son evangélicos, ¿ya? ¿Qué tratamos de hacer en las clases?
conocimiento del castellano del cuerpo humano, cómo expresarlo, cómo indicar de qué adolecen, qué síntomas tenían, porque como estábamos con salud, era el tema. Tenían que aprender a describir enfermedades frecuentes. Se les entregó material en creol realizado por el MinSal, que es el Ministerio de Salud en Chile, o del municipio. Dale. También tratamos el tema de acoso sexual, sus derechos como mujeres, que eran la mayoría mujeres. También ante las noticias de los inviernos en que se incendiaban tantas casas por malas instalaciones donde vivían extranjeros, tratamos el tema de cómo evitar incendios. También apareció el tema de cómo cocinar algunos alimentos que para ellas eran desconocidos y las propiedades. Y algo que era importante, que tampoco yo sabía cuando recién llegué de Alemania, me enteré bien que había que evitar la picadura de la araña de rincón. Y como muchos viven hacinados, es un problema serio. Tienen que tener conocimiento. También les ayudé a aclarar temas legales en la medida de mis capacidades. Y también, afortunadamente, pudimos visitar la Villa Grimaldi el antepenúltimo 11 de septiembre. Por lo tanto, ellos han ido entendiendo un poco de la historia de nuestro país y también expliqué por qué yo les daba clases de español a ellas, ¿no? Hemos trabajado 2 años, de noviembre del 17 al 19. Fue una experiencia fantástica en realidad. Durante la pandemia me dediqué a distribuir material producido respecto a esta pandemia, en creol, por supuesto, advirtiendo. Un acercamiento al municipio para lograr pago de arriendo, de alimentos, lo que necesitasen. En casos más urgentes, apoyo humanitario. Y les advertí, más bien dicho, les amenacé, que retomaremos en cuanto sea posible las clases, porque creo que ante esta situación tan desgraciada se fueron dando cuenta de cuán vulnerables eran y cuán importante es poder comunicarse. Creo que hasta ahí llegué, ¿no? Ah, no, espérate, dale. Ya, entonces, por lo tanto, no a la discriminación, porque esta proviene mayormente desde una cultura ignorante, descalificadora y un manejo irresponsable del gobierno. Una nueva constitución debe proporcionar derechos y herramientas para que sean incorporadas todas, todos, dignamente. Ya, eso es. Muchas gracias, Georgina. Sí, no sé si es posible como profundizar un poquito más en esta última diapositiva que vimos y que tiene que ver también como con cuál es tu postura frente a los desafíos en relación al proceso constituyente. En ese sentido, ¿como qué dimensiones crees que deberían ser consideradas para esta creación de la nueva Constitución? Atendiendo, ¿cierto?, que de acuerdo a tu experiencia, los pobladores migrantes haitianos con los cuales tú trabajaste tenían necesidades que eran súper particulares y súper específicas respecto a su proceso de migración. Ya, pero mira, primero me gustaría decir de que en realidad, en una parte, la discriminación está sobre todo fomentada por este gobierno que aprovecha su poder y sus medios de comunicación para tildar a las personas extranjeras, de color, por supuesto, negra, morena, no europeos ni norteamericanos, de que son posibles delincuentes, que tienen mal vivir, etc. Y amenazando muchas veces con extradiciones que a mi parecer son ilegales. Por lo tanto, el tema de la legalidad es sumamente importante. Aquí también hay personas como los republicanos en Estados Unidos, que se consideran superiores y menoscaban la dignidad de las personas, sobre todo, como dije, a negros o morenos. No reciben el mismo trato las personas que vienen de otros lugares. Pero acá yo podría decir fehacientemente que en Peñalolén buena parte de nuestra población tiene una actitud solidaria y lo mismo las instituciones. Yo esto lo observo sobre todo en los negocios, en las ferias, en la calle, que hay una actitud solidaria muchas veces hacia ellos, quizás también un poco paternalista, cuestión que no encuentro tan bueno, porque creo que algo que es muy importante y necesario, y no lo veo en la comunidad haitiana, a lo mejor simplemente lo ignoro, pero falta organización. A ellos les falta organización y lo necesitan urgentemente.
porque es imprescindible que se les ayude con personal calificado y con traductores para los trámites gubernamentales o de municipios, ¿ya? Tenemos que cambiar un poco, un buen poco la legalidad en este país. Yo no sé, cuando yo vivía en Alemania, nosotros no nos podíamos inmiscuir en la política interna, se nos advirtió desde la Policía Internacional. Entonces nosotros nos abocamos en Alemania al desarrollo de un trabajo de lograr el retorno, lograr el derecho a retornar a nuestro país, lograr acabar con esta dictadura infame y a través de nuestras acciones desarrollar y apoyarnos con acciones culturales. Por lo tanto, hay personajes importantes como grupos, grupos musicales, poetas, actores, que nos sirvieron para poder representar lo que es el pueblo chileno en este aspecto, sobre todo, y en sus deseos. Me enredé en realidad. En todo caso, yo creo que lo importante también es que me enredé con el orden, la seguridad social. Lo que se tiene que luchar de todas maneras es asegurar para toda persona que habita este país una seguridad social, sea derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a un trato digno, un trabajo decente. Después podemos seguir, si no me alargo. Sí, o sea, que a mí me parece como súper relevante lo que estás planteando, porque en el fondo tiene que ver también no solamente con impulsar como políticas públicas que hagan que la vida sea más digna, justamente con un enfoque de derecho. Y aquí lo pienso como a propósito también del área en el cual yo trabajo, que es el área de educación. ¿Cuál es la necesidad de formar también para que ese trato, por ejemplo, sea digno? Para que no solamente en el fondo se agota la política pública en la legislación, en la institución, sino que si no hay una formación de los funcionarios públicos, por ejemplo, es súper difícil poder como bajar, ¿cierto?, un apoyo como real a las personas y a las comunidades migrantes. Entonces, en ese sentido, claro, hace muchísima falta, y yo creo que ahí parte también de los desafíos que tenemos nosotros como sociedad, el implementar también y aportar en una educación de derechos humanos, de memoria, que de alguna forma permita que se generen estos procesos y este avance en términos de una vida más digna para todas las personas, entendiendo que las comunidades migrantes son parte también del pueblo chileno. Podría haber algo así como el Ministerio de los Pueblos, ¿ah? Por ejemplo. Bueno, y en ese sentido también creo que, claro, la organización, como de acuerdo a lo que a la experiencia que nos mencionaste, cuando en tu experiencia de exilio, por ejemplo, en tu trabajo con población migrante haitiana, pienso también como en la necesidad de esta organización y de articular fuerza para poder generar estas demandas, levantar estas demandas que tienen las comunidades migrantes. Y bueno, entiendo que el fin de semana del 16 y 17 de enero se realizó el encuentro plurinacional, donde se convocó, ¿cierto?, a comunidades migrantes y organizaciones pro-migrantes a participar en este espacio, justamente para poner en diálogo, para poder relevar algunas dimensiones que tienen que ver con esta especificidad, por decirlo en esos términos, de las propias comunidades migrantes. Y ahí le quería preguntar a Francisco también, como cuáles son esas dimensiones que aparecieron como más firmemente. Mira, antes de entrar al detalle de lo que puede haber sido el proceso de la asamblea, yo quiero retomar lo que decía Georgina del tema legal. El tema legal es un tema central para la población migrante. Nosotros partimos de la idea, del concepto de que migrar es un derecho humano. Sin embargo, todo el papeleo legal, toda la barrera legal que imita un poco al muro de Trump, lo que hace es impedir que la gente pueda ejercer los derechos mínimos. En ese sentido, la política del Estado ha llevado a burlarse violentamente de la gente. La gente ha esperado por años, más de un año, 2 años, por tener un carnet de identidad que le permita trabajar, y hoy día encontramos que les están dando el carnet de identidad que tiene validez por 5 días. Sí, hay varios Entonces, casos. Es una burla, claro, es una burla absoluta a todo este proceso que se está dando. Igualmente está todo el tema de acceso a derechos, que son los mismos que se plantea el pueblo chileno: el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, agravados por el hecho de ser extranjeros
y en consecuencia no tener las redes que normalmente cualquier población tiene. Hay los temas que tú señalabas en relación al racismo, pero ahí queremos hacer una acotación. El racismo es inherente a la sociedad chilena, como inherente a todas las sociedades latinoamericanas, marcadas desde la conquista, que nos pusieron un modelo en el cual el blanco europeo era el elemento dominante, y acá en Chile se ha vivido permanentemente, entre otros, con el pueblo mapuche. O sea, no es algo nuevo, es algo que está en la estructura de la sociedad chilena y que este gobierno, como otros anteriores y como los medios, lo han levantado para, en este caso, identificar un otro peligroso para la sociedad, que es el extranjero, sobre todo si es afrodescendiente, y más si es que es mujer. Entonces, todos estos elementos han venido jugando contra la posibilidad de una participación en la sociedad desde la población migrante, y particularmente los de origen afrodescendiente. En esa medida la cosa ha sido, como mencionaba, sumamente violenta, vinculándose a delincuencia, vinculándose a, ¿qué digo?, saturación de los servicios, cuando que los servicios no funcionan, medidas ilegales de expulsión, la separación de familias, en fin, muchas medidas que te hacen la vida realmente muy, muy dura, ¿no? Y lo único que expresa es el racismo de las clases dominantes y el interés de tener un sector de la población totalmente desprotegida y en consecuencia víctima de cualquier tipo de sobreexplotación laboral. Y nosotros nos olvidamos que estamos sobreviviendo a la pandemia porque son muchos haitianos los que limpian las calles, son muchos los haitianas que trabajan en los hospitales, en las áreas de aseo, y cubriendo una serie de servicios que nos permiten a nosotros poder estar tranquilamente en nuestras viviendas haciendo las cuarentenas del caso, mientras ellos exponen su salud en la calle. En relación al tema ya de la Asamblea Constituyente y lo que viene ahí, como te decía, hemos participado desde los territorios, desde los diversos espacios en los cuales trabajamos, sobre la necesidad de pensar un nuevo Chile. Y eso no viene desde ahora, viene de cómo veníamos cuestionando una serie de medidas que el gobierno o leyes que estaban establecidas. En consecuencia, cuando a partir del año pasado se abre el espacio para poder comenzar a discutir qué es lo que se quiere como un nuevo país, decimos que somos parte de ese país y en consecuencia queremos tener parte en ese proceso. Entendemos nosotros que los temas de migración atañen tanto a la población, o sea, la responsabilidad del Estado sobre la migración atañe a toda la gente que vive en el país. El Estado no solamente es responsable por la población de origen chileno que vive en Chile, sino toda la población, venga de donde venga, que habita en el país, y también de todos los chilenos y chilenas que viven en el extranjero. Entonces ese es el marco que nosotros nos damos donde debe trabajarse el tema. Y en consecuencia, cuando nos propusimos hacer la asamblea, incorporamos también a representaciones de chilenos en el extranjero. El tema de la asamblea surge a partir de la participación que tenemos dentro de lo que es la Asamblea Popular Constituyente. ¿No? En la Asamblea Popular Constituyente se trata de discutir un nuevo proyecto, un nuevo Chile, y en ese sentido en ese espacio estábamos participando, y las definiciones que se tomaron era la conveniencia de dos tipos de participación. Una territorial, que venía por comunas o espacios más cortos, más acotados dentro del territorio, y otra sectorial. Esto nos llevó a plantearnos a nivel de los grupos migrantes, decir, bueno, en vez de andar separados y teniendo los mismos objetivos, tratemos de juntarnos y sacar adelante una propuesta en torno a lo que hay que hacer en relación a la constituyente. Sabiendo que lo que nosotros necesitamos es que nuestras propuestas sean asumidas por el conjunto de organizaciones sociales y poder hacer presión con ellas para que estas demandas se incorporen. En la asamblea ha participado gente de prácticamente casi todo el país y algunas que venían se vincularon desde el extranjero, sobre todo ahí en el caso de chilenos en el extranjero. Y nos planteamos como varias líneas, varios de trabajo. Lamentablemente no hemos terminado de sistematizar todo lo que ahí se dio, pero sí quisiera resaltar algunas de las cosas que nos parecen importantes. Primero, que para nosotros poder participar en este proceso tuvimos que dar varias batallas. La primera porque nos negaban el derecho al voto en el plebiscito, ¿no? Y hubo que pelear en torno a eso con el apoyo de muchas organizaciones chilenas. Logramos que se modificara y en consecuencia pudiéramos votar en el plebiscito
de octubre. De octubre. Posteriormente viene el tema de la inscripción de candidaturas, y ahí, por extrañas movidas, ¿no?, los migrantes no tenían derecho a patrocinar. Podíamos votar en el plebiscito, podemos votar en el de cierre, pero no podemos patrocinar candidatos, lo cual realmente nos parece que es una violación de derechos. Hicimos las presentaciones y demandas, pero se perdieron en el camino, y todo en los cortos plazos no se pudo lograr que se echara atrás ese tema. Ahora, en lo que viene para adelante, nosotros vamos a participar igualmente, vamos a participar desde los territorios y vamos a participar como uno de los sectores que está dentro de la Asamblea Popular Constituyente. Pensamos que desde esta asamblea vamos a tener que, primero, plantear un programa que sea el punto de referencia sobre el cual se levanten las reivindicaciones a llevar a la convención. Muchos de los temas que vamos a plantear y que estamos planteando se aparejan a los temas que están planteando los movimientos sociales, simplemente que tienen algunas especificidades como las que se mencionaban anteriormente, ¿no? En segundo lugar, aparte de los territorios, asambleas territoriales, vamos a ir acompañando este proceso desde las organizaciones nuestras, elaborando y desarrollando las propuestas que vienen desde el mundo migrante. Pensamos, sin embargo, que hay un primer problema que tenemos que afrontar, que es un tema de desinformación. Dentro de la población migrante hay muchos que no saben, que no tienen idea de que tienen derecho a voto en este proceso. Pero más allá de voto, tienen derecho a opinar. Y para nosotros es muy importante que la gente se convenza de eso y participe en los espacios donde pueda participar. Cada uno tendrá distintos espacios, pero levante estas demandas de manera de acercar al conjunto de la población a estas mismas reivindicaciones. En consecuencia, nos planteamos que una tarea de información va a ser fundamental dentro de las tareas que tengamos que llevar adelante. Un segundo aspecto que es relevante ahí es el tema de la ciudadanía. O sea, ¿qué derechos ciudadanos realmente tenemos? ¿Cuáles son los convenios que tiene el Estado chileno a nivel internacional y que no se están respetando? Y eso nos va a llevar, obviamente, a cuestionar toda la ley actual, que es una ley profundamente antimigrante. Es peor que la ley de la dictadura. Es mucho más dura y desconoce los procesos sociales que hoy existen. Nos quitan el derecho de acá, el migrante no puede cambiar, algo que se podía hacer antes, la calidad de la visa. Ustedes se imaginan que habría que poner una agencia en Haití, en Puerto Príncipe, para que todos los que quisieran venir a trabajar a Chile fueran por esa agencia a sacar un contrato, y los chilenos le iban a ofrecer un contrato a las empresas chilenas a 6 meses, a 7 meses cuando lleguen. Es un cuento, o sea, simplemente es una barrera. El proceso histórico de la migración te lleva a que la gente migre, ve el territorio y decida si se queda o no y qué posibilidades tiene. Y en consecuencia siempre va a llegar como turista y a partir de ver la realidad, ver si se puede readecuar a eso y establecerse con alguna visa de trabajo. En ese sentido, el tema para nosotros de la visa es un tema clave. Claro, no es y un tema dice nuevo, la declaración, ¿no? También, la Declaración de Derechos Humanos. Claro, es parte de eso, y tenemos experiencias como la de Argentina o la del Mercosur, que tienen visas que te permiten hacer cualquier tipo de actividad legal dentro del país. Entonces, decimos que para el tema de la asamblea, nosotros podemos aportar también nuestra propia experiencia. Nos olvidamos de que han habido procesos de generación de nuevas constituciones en Colombia, por ejemplo, o en Ecuador, o en Bolivia. Entonces hay una serie de elementos que la experiencia de nuestros pueblos puede aportar al proceso que se da dentro de la realidad chilena. En cuanto a los contenidos, hablando de eso mismo, de experiencias, por ejemplo, temas como regionalización, participación popular, etcétera, son temas que se han desarrollado en otros países de otras maneras, que enriquecen la experiencia que se está dando acá. Entonces creemos que ahí hay un espacio. Y en cuanto a los temas más de fondo, bueno, el primer tema obviamente hace referencia a que cuando decimos que migrar es un derecho, ¿no?, un derecho humano, hay que generar condiciones para que eso sea viable. Si no, es una bonita declaración, pero que no tiene ningún contenido. Cuando hablamos del tema de los niños, hemos tenido gran dificultad. Felizmente logramos que le echaran abajo uno de los artículos más siniestros que tenía la ley, ¿no?, que era la protección de los niños que no estaban acompañados. Y en ese sentido, ahí no solamente decimos que es culpa del gobierno, la llamada oposición votó y aprobó eso. Y fue un tribunal constitucional que todos sabemos que es de derecha, que demostró que eso era inconstitucional.
Entonces nuestros conflictos a veces con sectores de la llamada oposición también son bastante grandes, en la medida en que no quieren entender de qué se trata este tema. Claro. No quiero expandirme más, prefiero que vayamos conversando porque no puedo hablar. Sí, no, claro. No, pero está súper interesante porque, claro, en el fondo también da cuenta de cuáles son las trabas que existen. Cuando hablamos hace un rato, por ejemplo, como de la necesidad de que las políticas públicas tengan un enfoque de derechos real, en el fondo, también tiene que ver con superar esta noción que propone la Constitución de 1980 de arraigar, ¿cierto?, la noción de ciudadanía como a la nacionalidad. Cuando en el fondo todos somos habitantes de este espacio, todos tenemos derechos a ser ciudadanos y a ejercer esos derechos y participar también de las decisiones que nos van a afectar. Entonces, en ese sentido también a mí me parece súper pertinente como el aporte y como todas las dimensiones que nos aporta, porque en el fondo da cuenta también de las reales dificultades que existen para poder como intencionar algún tipo de incidencia en este espacio que es la Convención Constitucional, ¿cierto? Que como en miras del proceso constituyente, pero también en lo práctico, en la dificultad de articularse que existe con todas estas condiciones que son como adversas también, que tienen que ver con el idioma, que tienen que ver con trabas institucionales, donde no hay garantía de derechos necesariamente. Entonces, en ese sentido, creo que es complejo. Perdóname, Cintia. Sí. Y un tema que estamos dejando de lado y que la verdad es imperdonable, el tema de género. Si la mayoría de la población migrante son mujeres. Además. Y ese tema no se toca. Y si tú ves toda la discusión que ha habido sobre la ley de migraciones, las mujeres no existen. No, claro, con toda la especificidad, o sea, si no se considera la dimensión de género, también es súper difícil poder como responder a las necesidades reales de la población. Entonces, también en ese sentido, claro, hay múltiples falencias que de alguna forma no están haciendo eco del mandato que tiene el Estado chileno respecto a los tratados internacionales, como bien decía Georgina, como bien decías también tú, Francisco. Bueno, les recordamos también a quienes nos están siguiendo a través de YouTube y a través de Facebook, que este es un conversatorio que es parte del ciclo Conversaciones Imprescindibles, cuyo nombre es Movilidades, Experiencias de Migración y Exilio para el Proceso Constituyente. Y justamente la siguiente pregunta que un poco intencionó también Georgina hace un rato, tiene que ver también con su experiencia como de exilio, pensando también en todo lo que hemos venido conversando, abordando, ¿cierto? Pensando también en cuál es la importancia como de la organización, por ejemplo, de las comunidades migrantes, sobre todo en estas condiciones que son súper adversas, donde también hay prejuicios que permanecen en el Estado, ¿cierto? En los funcionarios públicos, pero también en toda la sociedad. Entonces también hay varios elementos que de alguna forma pueden como condicionar este contexto que estamos viviendo de proceso constituyente con estas son las condiciones en el fondo. Entonces, mi pregunta es como, en ese sentido, como en el trabajo con las comunidades migrantes de Peñalolén, pero también desde la experiencia de haber vivido el exilio durante la dictadura, entendiendo, ¿cierto?, que son motivos disímiles, ¿cierto?, que en algunos casos, en otros no, por supuesto, pero son contextos que también son distintos. ¿Qué similitudes y diferencias has podido observar entre la experiencia de migración y el exilio? ¿Y qué memorias de quienes fueron exiliados crees que sería importante poner en valor en este contexto de proceso constituyente? Bueno, mira, para empezar, yo llegué en el año 74 a Alemania. En ese tiempo había una tremenda contrapropaganda para la gente que venía de las dictaduras de Latinoamérica y éramos calificados de terroristas. Eso en la prensa más reaccionaria. Por otra parte, hasta cuando yo me vine, que fue el 87, podía leer en los muros un rayado que decía Ausländer raus, que quiere decir extranjero afuera. ¿Ah? Ya después fui de nuevo por otro tema, pero ya esos rayados no existían, pero sí existían organizaciones nazis bastante fascistas que atacaban hogares de emigrantes. Por otro lado, lo que yo tuve la suerte de vivir fue que nosotros nos organizamos inmediatamente en pos de acabar con la dictadura y de poder retornar, cuestión que nos diferencia bastante de los migrantes que se les califica de económicos, pero que no están así, son víctimas de todo un problema de cada país también.
Al extranjero se fueron no solamente exiliadas chilenas, sino que también los que llamaban exiliados económicos, que era la gente que tenía que buscar pega porque aquí no había, y también fueron muchos estudiantes a profundizar sus estudios porque aquí ya no era posible. Entonces nos encontramos con una gama muy diversa y con ellos logramos hacer ese trabajo de apoyo a la resistencia chilena. Y por otro lado, nosotros nos aliamos con grupos de extranjeros, por ejemplo, con el movimiento de los palestinos, con los kurdos, con los sudafricanos, con el pueblo sahaurí. Teníamos relaciones en que hacíamos actividades en conjunto donde mostrábamos que el dolor y la lucha era casi la misma. Y a mí me pasa acá un poco, se me hace un poco difícil cuando veo que Francisco está acá, me imagino que como refugiado político, pero da lo mismo. La cosa es que yo no veo en el grupo grande, que no sé cuántos son de migrantes, no hay una tendencia a decir yo quiero regresar a mi país, sino que quiero quedarme acá. No lo recrimino porque nadie puede decidir por otro qué le conviene más, qué le conviene menos. Pero es algo que entendí de, por ejemplo, los haitianos, porque yo les expliqué, porque yo les estaba dando clase a ellos, porque encontré que llegar a un país donde tú no te puedes expresar, ni defender, ni pedir, ni exigir, era terrible. Entonces, consideré eso como primer factor, viendo que además estaban bastante desvalidos. Pero sí creo, y echo de menos, que la gente se organiza, aunque cada vez más, afortunadamente, en las marchas uno va viendo mujeres migrantes organizadas, hombres participando. También como migrantes ya eso ha ido cambiando, pero es una buena cantidad de gente que no está organizada. Entonces, me gustaría ir pensando cómo nosotros pudiéramos ir promoviendo la organización. No hay que ser paternalista tampoco, ¿no? Pero sí tratar de ir aunando fuerzas, porque en el fondo es el migrante y la migrante quien tiene que luchar por sus derechos. Nosotros tenemos que luchar porque se cumplan los derechos humanos, ¿ya? Pero cada uno tiene una lucha específica, ¿ya? No es que yo no me quiera hacer la loca, no. Creo que hay que apoyar, pero sí, eso es un poco de menos, ¿ya? Que no sea un grupo elitista, que no sea un grupo de estudiantes o mujeres iluminadas que se unan, pero queda fuera una tremenda gama. Lo terrible es la lucha por la supervivencia, porque la gente, las mujeres, sobre todo las mujeres que están solas, es una tarea terriblemente ardua poder trabajar y después ocuparse de su familia. Entonces, poco tiempo quedará para organizarse, pero quizás a través de actividades culturales más amplias, masivas, pudiésemos lograr juntarnos y conversar. Por ejemplo, utilizar la Villa Grimaldi para un encuentro multicultural donde podamos ahí llevar nuestras mesas de información y aprovechar de ganar gente. ¿Qué más? Eso. Claro, en ese sentido sí, pues hay múltiples, yo creo, aprendizajes también como en relación, yo creo, a lo que justamente estás planteando, que es como la necesidad de organizarse, de articularse, de generar redes. Y bueno, la experiencia, yo me imagino, de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, el trabajo que están haciendo desde el Movimiento de Acción Migrante también, apuntan justamente a generar estas estrategias de alguna forma de resistencia, por decirlo así, en relación a todas las condiciones de derechos negados, por decirlo en esos términos, desde el Estado. Entonces, claro, desde ahí creo que como desde una lógica más bien solidaria hay un montón de aprendizajes que se podrían también poner en diálogo con las experiencias propias que se están viviendo actualmente desde las comunidades migrantes. Entonces, claro, Francisco, dale. Sí, lo que señala Georgina es interesante y ahí hay varios aspectos que tocar. Primero que los migrantes son diversos y no es que todos se quieran quedar. De hecho, cuando fue la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, salían más de 100.000 y básicamente eran bolivianos y peruanos. Depende de qué contexto y qué situaciones venían para que quieran quedarse o quieran irse, o qué objetivo como vida se plantearon acá. Yo me acuerdo de un estudio que hicimos ya hace bastantes años,
nos mostraba que de los peruanos y peruanas que llegaron, el 30% quería quedarse, el otro tercio quería volverse, y otro tercio era un país de tránsito. Esto ha cambiado, obviamente, y hoy día hay muchos peruanos que van y vienen, porque ya es una migración antigua para los términos actuales, tienen más de 20 años. Entonces va cambiando cuál es esa actitud sobre quedarse o no. En general quieren quedarse, si para eso vinieron, es un proyecto de vida, y nadie hace el proyecto de vida para 2 años. O sea, vinieron con familia, cruzaron fronteras, viajaron irregular o irregularmente, ingresaron, cruzaron el desierto, y no es para tomar fotos, es un proyecto de vida que hay de por medio. Entonces sí, la mayor parte quiere quedarse, ¿no? El segundo aspecto que tú señales, que me parece re importante, es el tema de organización. Y yo creo que la organización de los migrantes es todavía muy pequeña, muy débil. Y hay 2 líneas de organización que nos parecen que son relevantes. Una, y que nosotros insistimos permanentemente, es la incorporación en los movimientos sociales de acá. Y eso ya tenemos experiencias interesantes, como les comentaba, en los campamentos en Iquique o Antofagasta, ¿no? En que son los migrantes los que han sido el eje aglutinador, y muchos de ellos colombianas, ecuatorianas, peruanas, que son dirigentes hoy día del movimiento. Igual vamos a encontrar que hay organizaciones que las propias colectividades se dieron en sus ámbitos reivindicativos. Yo recuerdo una experiencia que no sé cuál sea la situación que tienen ahora, pero el sindicato de cafeteras de Los Valledor, que se organizaron como sindicato para poder defenderse en relación a hacer su trabajo de venta de café. Y hay una serie de experiencias más, hay en los comités de vivienda, están incorporados los migrantes y trabajan juntos. Entonces, tenemos una línea de desincorporación en movimientos sociales que ya se dan y que están en Chile, y la otra es ya específico de los migrantes en torno a temas muy específicos de ellos que requieren instalarlo en el debate y en la discusión del resto del país. Y ahí realmente somos débiles. Esto ha señalado Georgina, el caso de mujeres, por ejemplo, sí, hay grupos interesantes de mujeres, pero aún así son pequeños. O sea, no somos una organización masiva que exprese el 1,5 millones de personas que hoy día hay en Chile. Claro, en ese sentido hay un desafío que es importante también para poder como generar estos espacios de articulación o estas redes que de alguna forma puedan incidir, ¿cierto? Como en esta construcción de nuevo país o en esta redefinición, claro. Marco. Te cuento una historia concreta en torno a eso, de las dificultades que hay. La población haitiana es una de las que más se expandió en el país. Territorialmente se ubicó en muchos espacios y entraron a cumplir un papel muy importante, sobre todo en la agricultura. Eso generó conflictos con sindicatos nacionales de trabajadores en las zonas agrícolas, porque obviamente las condiciones que llegaban los haitianos eran mucho peores y eran más sometidos a la explotación, ¿no? Y entonces se creó una suerte de rivalidades en torno al tema. Nosotros tuvimos en alguna oportunidad que realizar diálogos entre dirigentes sindicales a través de la CUT, ¿no? de las zonas agrícolas, con población migrante, para que entendiéramos que el problema no era entre nosotros, sino el tema con el Estado que no te permite participar con igualdad de condiciones, y contra los patrones que utilizan eso para sobreexplotar a los migrantes. El proceso tiene que ser claro para el beneficio de ellos. ¿Cómo hacemos un proceso de articulación entre la población que trabaja en el campo migrante con la población nacional? Que tiene que darse. Eso es un trabajo que hay que construirlo. Claro. Sí, en ese sentido, claro, hay muchos elementos que de alguna forma dificultan también esta como creación de redes que permitan como gestar iniciativas que resguarden también estas condiciones de vida o que de alguna forma contrarresten estas condiciones de explotación, estas condiciones donde no se respetan también los derechos humanos de la población migrante. Entonces, y también superar estas rivalidades que mencionabas tú, o sea, de cómo se generan también estos prejuicios y se perpetúan estos prejuicios sobre la población migrante que validan ciertas prácticas de exclusión, también de marginación, violencia, que de alguna forma determinan la condición en la cual se encuentran también los migrantes, no solamente en términos del Estado, sino que también de la propia sociedad de destino, por decirlo así, en este caso la sociedad chilena. Entonces, claro, yo pensaba como, a propósito, y ya para ir cerrando este conversatorio, ya estamos como cerquita de la hora de término, pensaba en un elemento que mencionó Georgina, que también tiene que ver con algo que mencionaba Francisco,
y que tiene que ver con esta idea como de la creación del Ministerio de los Pueblos, y también pensando justamente en cuál es el aporte que pueden hacer las comunidades migrantes en términos de las experiencias políticas que tienen sus propios pueblos. Como bien mencionó Francisco, respecto a la construcción de nuevas constituciones, por ejemplo, se encuentra Bolivia, Ecuador, ¿cierto?, que se dan cuenta de un proceso que nos puede también aportar muchísimo. Entonces, en ese sentido, como la incorporación como de este enfoque plurinacional, por decirlo, en ese sentido, ¿qué les parece a ustedes o qué pueden decir al respecto como de esta idea? Mira, nosotros hablábamos de que la asamblea nuestra fue precisamente definida como plurinacional, porque entendemos así, cuando hablamos de plurinacional, obviamente incorporamos a los migrantes, pero a todos los pueblos de Chile. O sea, no vemos otra forma de sociedad que no incorpore todo eso, ¿no? Y tiene que ser parte de ese proceso. Ese es el tema plurinacional para nosotros es fundamental en lo que se va a venir discutiendo adelante. Y el segundo aspecto que nos parece relevante, porque va a ser el piso del cual avanzar, es cuál va a ser la participación de la población. Más allá de la estructura de la Asamblea Constituyente, de la Convención, sino cómo el pueblo va a participar en la gestación de la nueva Constitución y cómo va después crearse las condiciones para que siga participando políticamente y no tenga que ir a votar una vez cada 4 años simplemente. ¿Qué instancias van a haber? ¿Vamos a promover, por ejemplo, el plebiscito intermedio? ¿Por cómo se van a definir las diferencias? ¿No? Claro, todo ese tipo de temas son relevantes. Claro, en los temas más relevantes eso va a estar presente, ¿no? Entonces ahí pensamos que hay que ponerle un poco más de trabajo para levantar y que esas ideas sean carne dentro de la población, ¿no? Claro. Oye, lo otro, ¿puedo? Sí. Que yo por lo menos he recibido mucha información a través de la Radio Universidad de Chile. Creo que es uno de los buenos medios de comunicación que ha entregado la posibilidad para que grupos de migrantes participen. Incluso ahora hay programas con música de los diferentes pueblos. Pudiera sonar como medio inocentón, pero no es así, porque es una manera de ir conociendo la cultura de otros pueblos y lo que van sintiendo y pensando, y creo que tenemos que aprovechar y tratar de abrir más caminos en otros medios de comunicación. Eso. Como buscando también esos espacios para poder visibilizar también como estas demandas, estas interpelaciones. De repente, mira, hay sensibilidad, pero no se toca porque un periodista prefiere que le entreguen un trabajo. Tú le haces el trabajo, le escribes la pauta y ellos la leen, pero eso hay que hacerlo, ¿no? Y eso, claro, es pega, pues yo sé, pero creo que eso es muy importante y necesario. Georgina, yo te voy a pedir ahí que te sumes a los esfuerzos que hacemos. No te ¿Cómo? te voy a pedir que te sumes a los esfuerzos que hacemos. Nosotros tenemos una instancia que ha estado trabajando todo este tema de la, ¿cómo se llama?, de incidencia, y entre las cosas que hacemos es plantear temas y que gente que sepa escribir, mejor que nosotros, ¿no?, pueda hacer columnas de opinión en los medios. Claro. Y a veces nos faltan manos para que escriban. Ya. Porque igual teniendo las columnas, teniendo las cartas, podemos presionar. O sea, cuanto más voces existan, mejor posibilidades se dan. Bien, Francisco, tenemos una pregunta que nos llega a través de YouTube de una persona que está viendo el conversatorio. Y yo creo que ya diste algunas luces sobre eso, pero también la invitación en esta parte, como para ir cerrando también este conversatorio, es como que nos cuentes sobre las acciones que está desarrollando el MAM en relación al proceso constituyente. Entonces, la pregunta que hace José dice: ¿cómo el MAM está moviéndose para que alguien asuma nuestras causas en la Convención Constitucional, dado que no es posible la participación? Ya, en este momento yo creo que lo que habíamos señalado antes, primero la Asamblea Popular Constituyente. Participamos en la Asamblea y vamos a llevar a la Asamblea las demandas de los migrantes, pidiendo al conjunto de organizaciones sociales o a quienes están vinculados al proceso constitucional propiamente tal, la incluyan en sus programas. Entonces, primero hay ese espacio en que es responsabilidad nuestra de traducir lo que se hizo en la Asamblea, que fue recoger opiniones de la gente y eso llevarlo para que la gente de las otras organizaciones lo asuma.
solos no vamos a llegar, porque ya esto está claro. Y la otra es que cada uno está en su territorio. Sí. Y en su territorio pasan cosas. Y hay que estar presente en esas cosas. Hay asambleas, discusiones de barrio, desde la junta de vecinos. Todos los espacios son hábiles para conversar, porque ahí cambiamos lo que son en los medios, en el estar en un cara a cara y lograr que el que está hablando con uno se detenga en los pies de uno. Nosotros hicimos una campaña que fue bastante interesante con la Universidad de Chile, con la cátedra sobre los racismos contemporáneos, claro, no, la de racismo y migración contemporánea, que se llamó Tu piel, mi piel. Sí. Que la idea era que te pusieras en la piel del otro para tratar de entender desde qué mirada está el otro, ¿no? Y yo creo que ese espacio en lo cotidiano nos permite enormemente, desde conversar en la feria. O sea, tenemos que meternos a hacerlo de todos los días. Este tema es un tema que no es de los migrantes, es un tema de la sociedad chilena, ¿no? Sí. Y el tema de derechos humanos que se expresa con los migrantes, expresa cómo se está tratando los derechos humanos en la sociedad. En consecuencia, tiene que ser un tema asumido por todos nosotros. No, justamente, yo creo que ahí, claro, existe como esta necesidad de generar el diálogo, generar en espacios de encuentro para poder justamente ponerse como a mirar también cuáles son los derechos del pueblo chileno, cuáles son los derechos que nos están siendo negados, cuáles son los derechos que podemos exigir, ¿cierto? Que tenemos que conocer, que podemos ejercer, considerando a todos los actores que son parte también del pueblo. Entonces, en ese sentido, claro, el llamado es súper importante también para poder articularse no solamente como migrantes, como bien dices tú, sino que también en todos los espacios en los cuales nos desenvolvemos como ciudadanos que somos, en el fondo. Entonces, desde ahí yo creo que es súper importante también el aprendizaje que existe respecto como a quienes también ya se lo han organizado antes. Sí, Cintia, perdóname, he hablado demasiado como mami, pero realmente quien hace la pega es la red. Nosotros somos un elemento importante dentro de la red. Pero es esa red de esos compañeros que están en Temuco, en Puerto Montt, en las diversas partes del país, que hoy día están levantando eso, haciendo cada uno, de acuerdo a su realidad, diferentes trabajos. Y es muy importante lo que han logrado avanzar. Sí, es cierto, claro, porque en el fondo también es como un trabajo que también ha sido a nivel territorial nacional, o sea, hay organizaciones en diferentes espacios a nivel nacional, y eso también es importante como empezar a visibilizarlo justamente porque también hay... Sin duda falta organización, sin duda falta a lo mejor más estrategia, pero de todas formas existe organización, que es necesario articular, generar redes, para poder visibilizar también cuáles son las demandas que existen. Así que bueno, quisiera darle las gracias a los dos por participar, por este conversatorio, por compartir sus experiencias, por compartir sus reflexiones respecto al trabajo, respecto a la proyección y al valor, ¿cierto?, al aporte que tiene este diálogo justamente en relación al proceso constituyente. Así que muchísimas gracias a Francisco, a Georgina, por participar en este conversatorio. No sé si quieren decir alguna palabra final o más de cierre para ir terminando esta jornada. ¿No? Bueno, ahí la invitación está, yo creo, a articularse. No, o sea, yo creo que primero agradecer el espacio. Yo creo que toda esta posibilidad de conversar enriquece enormemente. Y lo que ustedes están haciendo, que me parece súper importante, de vincular lo que ha sido el proceso chileno con las dos cosas que señala Georgina, que era el tema del exilio político, ¿no? Y después lo que salieron económicos en la crisis del 80. Habían 400.000 chilenos en Buenos Aires, ¿no? Entonces, perdemos la memoria y perdemos la historia nuestra y ahí nos comienzan a golpear por todos lados. Todos nuestros países han vivido estos procesos. Y en consecuencia, si tú reconoces tu historia, va a ser mucho más fácil que puedas entender los procesos de los otros países. Justamente trabajemos ahí juntos y pongámosles más. Sí, toda la razón. Bueno, Georgina, Francisco, muchísimas gracias. Agradecemos también a quienes nos están mirando, ¿cierto?, que están siguiendo este conversatorio a través de Facebook, a través de YouTube. Y bueno, esperamos encontrarnos prontamente en otra conversación imprescindible sobre un tema también pertinente con el proceso constituyente que estamos viviendo como país. Y para cerrar, bueno, vamos a escuchar una canción nuevamente que se llama Quédate acá, de La Moral Distraída. Así que muchísimas gracias a los dos y nos encontramos en algún espacio, por supuesto, por los derechos humanos y las memorias. Camínate largo viaje, dime cuánto has recorrido, cántame como tu